El siguiente es un programa mixto que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional, transmitido por Duaqueña 99.9 FM, horario todo usuario. Este programa llega a ustedes gracias a Lácteos Don Manuel y Estación Colonial. Muy buenas tardes, amigos de Doaca, sean todos bienvenidos a su programa Tu Encuentro Vespertino. Espero que estén pasando una buena tarde hoy, 22 de enero del 2019. Son las 2:03 de la tarde. Y en esta hora me encuentro solo en la cabina, ya que mi padre no pudo presentarse hoy. En la dirección y en los controles tenemos al licenciado Félix Álvarez y quien les habla, Sebastián Dugarte, desde la Duaqueña 99.9 FM. Nuestro número de contacto provisional es el 0416-451-1832. 0416-451-1832. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes una historia, por así decirlo, interesante, sobre uno de los músicos más virtuosos de lo que tuvo la historia de Europa. También estaremos hablando alguna información sobre lo que el emprendimiento, lo llamado el emprendimiento, que es un tema se ha vuelto muy famoso y controversial el día de hoy. Y también tendremos nuestra acostumbrada sección de noticias desde el Ateneo. Son las 2:04 de la tarde. Vamos a compartirle una canción llamada Más Fuerte de Gracie. Sebastián Dugarte les está presentando Tu Encuentro Vespertino. Y seguimos con tu programa Tu Encuentro Vespertino por Duaqueña 99.9 FM. 2:07 de la tarde, y en nuestra sección Gente Singular estaremos conversando sobre un personaje que dejó huella en la música. Nos estamos refiriendo al famoso Niccolò Paganini, destacado violinista, guitarrista y compositor italiano, el cual poseía una extraña deformación, podría decirse, un problema anatómico. Uno de los pocos retratos que se hicieron de él aparecen como una especie de unas manos huesudas y largas, antinaturales, podría decirse, que esa deformidad lo hacía llegar a una complejidad musical inimaginable, como no se había visto jamás. Era llamado el amigo del diablo y poseedor del violín del diablo. Se sabía que le gustaba ir a los cementerios. Su aspecto, algunos tildan casi de monstruoso, lo convirtió en un poco más que una leyenda andante. Una historia de él habla que el famoso poeta alemán llamado Goethe, cuando él una vez asistió a uno de sus conciertos, uno de los conciertos de Paganini, logró ver en él que tenía una facilidad para asombrar, por así decirlo, al público, ya que solamente un aspecto, es decir, una persona larga, huesuda, con un pelo alborotado, en medio de esa oscuridad, en ese escenario, era algo que lo impresionaba. Acusado de vender su alma al diablo, Paganini, su madre, al momento antes de nacer,
recibió la visita de un demonio en sus sueños, anunciándole el nacimiento de un nuevo hijo que le había dicho que llegaría a ser un virtuoso del violín. De niño, su padre lo obligaba a tocar violín aproximadamente 15 horas al día, y hasta lo amenazaba con privarle de la comida y de otros bienes si no practicaba. En fin, Paganini nació en Génova, en Italia, el 27 de octubre de 1782, donde estudió con músicos locales. Su padre fue Antonio Paganini y su madre Teresa Bocciardo. Empezó a estudiar la mandolina con su padre a los 5 años. A los 7 años comenzó a tocar el violín. Hizo su primera aparición pública a los 9 años y realizó una gira por varias ciudades de Lombardía. A los 13 y ya a los 16 era considerado como uno de los violinistas más virtuosos de Europa. Su rutina de práctica, como habíamos dicho, duraba 15 horas al día, y gracias a esto su técnica en el violín se hizo tan increíble que comenzó a componer su propia música para demostrarla. Su pieza, llamada Capricho número 24, es hasta la fecha una de las composiciones más complejas y difíciles para el violín. Sin embargo, amigos radioescuchas, lo que diferencia a Paganini de sus contemporáneos era su personalidad e imagen extravagante y su evidente amor a presentarse en vivo. En los conciertos corría, brincaba, retorcía su cuerpo hasta límites insospechados, y todo esto mientras tocaba su instrumento, al que, a pesar de quedarle solamente una cuerda, esa es una historia larga, ya que lo habían metido preso, acusado de haber asesinado a su esposa, y en esa situación le habían regalado un violín barato y viejo, que él todas las noches en esa prisión la tocaba. Pasaron los años y ese violín se fue desgastando a tal punto en el que se le empezó a romper. Ya saben que el violín tiene 4 cuerdas, se le rompieron 3 de ellas y solamente quedó una, y con esa cuerda él compuso una canción llamada, como se evidencia, La Última Cuerda, que es la que pueden escuchar a continuación. El público que acudía en masa a todos sus espectáculos no daba crédito a lo que veía y escuchaba. Los hombres lo viroteaban y aplaudían, las mujeres se desmayaban, y todos parecían quedar extasiados ante su magistral música y su capacidad artística. Posiblemente algunos de ustedes podrán pensar que estamos hablando de algún concierto de rock moderno, tal vez uno de Mick Jagger en sus buenos tiempos, o quizás Jimi Hendrix, que prendía fuego a sus guitarras. Pero lo más sorprendente de Paganini era sin duda su genio musical. Y no solo por crear más de 200 composiciones musicales, sino sobre todo por su increíble y peculiar técnica a la hora de tocar el violín. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y después vamos a continuar con esta historia que está un poco interesante. Sebastián Dugarde les está presentando Tu Encuentro Vespertino. Y seguimos con tu programa Tu Encuentro Vespertino por Duaqueña 99.9 FM, 2:18, y vamos a seguir hablando sobre el tema de hoy, Niccolò Paganini. Nos habíamos quedado anteriormente
que Niccolò Paganini, él era increíblemente bueno, por así decirlo, en lo que era el violín y los conciertos. Niccolò Paganini también tenía, pues como había dicho en el comienzo del programa, tenía una extraña deformidad en su cuerpo, ya que él era, como hay relatos que dicen, tenía un cuerpo sumamente alto y desgarbado, Él poseía una flexibilidad especial que le permitía realizar movimientos imposibles para cualquier otro ser humano, literalmente, como entre ellos cruzar los codos unos por encima de otros mientras tocaba, flexionar lateralmente las articulaciones de sus dedos, consiguiendo llegar a notas inalcanzables para la mayoría de los mortales. Se decía que él tenía hasta la capacidad de tocar con la uña del pulgar la zona de atrás de la palma de la mano, para que ustedes vean la increíble flexibilidad que él poseía. Y claro, gracias a esta flexibilidad a él se le facilitaba hacer canciones que literalmente en esa época nadie podía tocar, absolutamente nadie lo podía tocar. Una de las habilidades más aplaudidas era cuando retiraba 3 de las 4 cuerdas del violín, y con esa única cuerda hacía sonar el violín como si fueran varios los que lo tocaran. También era capaz de hacer increíbles llamados pizzicatos, que significa en el violín pellizcar las cuerdas, y lo hacía con la mano izquierda, que es la mano que maneja los trastes del instrumento. Él estaba tan adelantado técnicamente que comenzó a circular ese rumor que había dicho en el comienzo, de que había hecho un pacto con el diablo, lo que Paganini aprovechó para usar siempre ropas negras, ceñidas al cuerpo, tocando el violín, haciendo piruetas y después partiendo de sus conciertos, siempre en un carruaje negro jalado de 2 caballos del mismo color. Esta pieza musical que están escuchando es una de las una canción que él había creado, llamada La risa del diablo, pero dicen historias que él no era mucho que él ni adoraba al diablo ni cosas así fuera de lo común. Él solamente usaba eso como una especie de marketing, algo así como para tener más público, o conseguir más fama. Pero nunca se puede descartar esas ideas, ya que en esos tiempos eran cuando la iglesia prácticamente tenía todo controlado, y ellos técnicamente controlaban al pueblo. Lo que dijera la iglesia era lo que se hacía, y la iglesia veía a Paganini como, ya que era extraño por su aspecto, por su peculiaridad, ya que en esos tiempos todo lo que escapara de lo normal era referido a algo sobrenatural, algo demoníaco, por así decirlo. Y como su genialidad musical surgió a una edad muy temprana, alcanzó el éxito demasiado joven, pero con ese éxito vino una vida plagada por el desorden y los abusos. Paganini, con tan solo 16 años, llegó a apostar y a perder su propio violín,
ya que él era un gran aficionado en los juegos de cartas. Paganini era capaz de tocar a la espectacular velocidad de 12 notas por segundo. Imagínense lo que es eso. En ese tiempo que la mayoría de los músicos tardan en leer 12 notas apenas. También Paganini innovó con sus técnicas de memorización. Antes de él, todos los violinistas iban acompañados del programa que debía ser tocado. Es decir, las partituras tenían que irlas leyendo y tocando. Pero Paganini no. Paganini todo lo tenía en la mente. Con todo este talento extraordinario, el virtuoso violinista se convirtió en prácticamente una leyenda, asociada a la increíble velocidad que alcanzaba cuando tocaba violín. También estaba sumándole su apariencia, por así decirlo, cadavérica o monstruosa, que causaba ciertamente terror en las personas, ya que había personas que ellas aseguraban que tenían hasta miedo de asistir a sus presentaciones. Él era demasiado, como había mencionado muchas veces, él era muy delgado, tanto que su cuerpo y extremidades asemejaban a líneas largas y sinuosas. Tenía una cara muy pálida y rasgos muy marcados, ojos de águila, oscuros y penetrantes, una nariz puntiaguda, una cabellera larga, ondulada, que caía sobre sus delgados hombros. En 1840, Paganini cayó muy enfermo, y algunos días antes de su muerte, el obispo de Niza decidió acudir a visitarlo, pero Paganini se rehusó a verlo, insistiendo en que no estaba agonizante, que aún le quedaba mucho tiempo de vida. Pero lamentablemente murió y no hubo tiempo para que recibiera los sacramentos finales. Debido a esto, la iglesia se rehusó a concederle un entierro en un camposanto, en un cementerio, y solo después de 5 años de la muerte de Paganini, su hijo, apelando directamente al Papa, obtuvo un permiso para enterrar el cuerpo del gran violinista en la iglesia del pueblo, en las proximidades de Villa Gaiona, en Italia. Y bueno, hasta aquí la historia de este fascinante músico, que siempre va a quedar en la historia de la música clásica mundial de todo el mundo, ya que tuvo una resonancia mundial hasta el día de hoy. Tuvo una resonancia mundial que en estos tiempos todavía se habla mucho de él y todavía se intentan descifrar misterios que todavía quedan sin resolver. 2:27 de la tarde, vamos a mostrarle otra de las piezas musicales de este músico, llamada La risa del diablo. Publicidad. En la arepita, la mantequillita con la empanadita, cremita de leche, al pabelloncito, échale suerito, y antes del colegio un vaso de leche. ¡Mami, qué rico! Lácteos Don Manuel es el toque que le da más sabor a tus platos preferidos. Ponle el toque de sabor, ponle Don Manuel. De la hacienda a su mesa. Estación Colonial, un lugar acogedor que no debes dejar de visitar, donde disfrutarás de tortas, dulces tradicionales, bebidas artesanales, víveres y lácteos en general. Una estancia exquisita con música amena y relajante para desconectarte de la rutina. Atendido por sus propios dueños en la carrera 5, entre calles 14 y 15. Contamos con punto de venta. Siéntete en casa, solo en Estación Colonial. Sebastián Dugarte les está presentando Tu Encuentro Vespertino. Sebastián Dugarte les está presentando Tu Encuentro Vespertino.
Y continuamos con tu programa, tu encuentro vespertino por Duaqueña 99.9 FM. 2:35 y en esta ocasión estaremos inaugurando, una nueva sección que será llamada Saberes Universales. En esta sección estaremos dedicando a repasar el conocimiento del hombre a través de la historia, tips, anécdotas, cuentos, leyendas, datos curiosos y, por supuesto, el esfuerzo que ha hecho el hombre a lo largo de sus siglos de existencia para contribuir con su desarrollo, que por lo general conduce a incrementar su calidad de vida. Y para inaugurar nuestra sección abordaremos un tema que está muy de moda en estos tiempos. Es el tema del emprendimiento. Trataremos de ampliar sobre el tema de cómo emprender y por qué es importante emprender. Para complementar este tema compartiremos el interesante artículo firmado por Luis Sandoval y que se titula Emprendimiento en Venezuela, ideas, estadísticas y mucho más. Y una parte de ese documento dice así: no es secreto que para nadie en Venezuela Venezuela atraviesa un fuerte problema económico. Esto para muchos es motivo de aflicción, pero para otros es una oportunidad para salir adelante. Aunque a nadie le gusta estar en crisis, no podemos negar que en ella nos ayuda a superarnos y crear nuevas cosas que sin estar en crisis quizás no nos fuéramos animado a hacer. Como he dicho en muchas oportunidades, para emprender es necesario que haya una necesidad. Un ejemplo, no hay un restaurante en mi ciudad, ponemos un restaurante. Por lo que vivir en un país donde hay muchas carencias nos hace pensar que pueden existir muchos huecos en el mercado que se podrían aprovechar. Por otra parte está la necesidad del emprendedor, es decir, de la persona que quiere crear ese negocio. En un artículo llamado Emprendimiento de Chile, ideas, estadísticas y mucho más, vimos como el 44% de los emprendimientos son solo por necesidad. Estamos hablando no necesidad en el mercado, como en el ejemplo que puse ahorita del restaurante, sino por la necesidad del emprendedor. O sea, está desempleado o el sueldo no le alcanza, etcétera. En resumen, debemos tener claro que la necesidad o carencias no es tan mala como creemos. Primeramente, la necesidad de un producto en el mercado o servicio es una oportunidad para que emprendamos. Y segundo, la necesidad en nuestra economía nos impulsa a buscar nuevas cosas, esforzándonos más y como consecuencia tienen resultados más grandes. Entre los tantos productos que hacen falta en Venezuela se encuentra el jabón detergente, que si lo puedes encontrar en algún lugar, de seguro sus precios están por las nubes. Sin embargo, esta necesidad, o vamos a llamarlo hueco, en el mercado fue aprovechada por muchas personas, fabricando ellos mismos esos productos artesanales y lógicamente vendiéndolos y sacándole ingreso. Y ahora yo te pregunto, ¿será más fácil que los vendan en esta situación de crisis o que los vendan cuando no hay escasez, cuando todo está estable? Obviamente que en medio de la crisis, porque la crisis ha aumentado la demanda de dicho producto. A esto es lo que lo llamamos verle el lado bueno de las cosas, o el vaso medio lleno. Son muchas las personas que emprenden para, como dicen por aquí, sobrevivir. También hay personas que no sabían que cocinaban tan bien.
hasta que no encontraron otro camino sino que hacer jalea de mango, manjar torticas de cambur y salir a vender. ¿A qué me refiero a esto? Que gracias a las crisis descubrimos cuáles son los talentos que tenemos. Estoy seguro que tú, como venezolano o venezolana, tienes talentos, y créeme que la presión es una buena forma de exprimir todo lo bueno que tienes. Solo debes analizarte bien y descubrir los talentos que tienes. Y es que, a pesar de todo lo malo, gran parte de la población venezolana está enfocada en emprender. Y digo que para mí es lo más importante, porque la pasión es la base fundamental para que lo que te propongas salga bien. Ya poco a poco podremos ir superando las barreras. A continuación te comento lo que consideré más interesante, las ideas de negocios, unas ideas que podías poner en práctica o te podría servir de base para crear otras ideas, y así una retroalimentación para poder salir la idea definitiva de tu negocio. Puedes hacer entre ellos una venta de helado, ya que a pesar de los altos costos y de escasez en los productos, el helado no deja de ser un negocio muy rentable y demandado. Es un buen emprendimiento en Venezuela. Existen también regiones pequeñas donde de un día para otro habían ya más de 4 heladerías. Y la razón es simple: los emprendedores que pudieron darse cuenta que es un producto muy demandado. Otra idea podría ser una venta de agua purificada. A pesar de que los servicios en Venezuela suelen ser muy económicos, existen muchos problemas en los sectores donde el agua casi que ni llega, y de llegar no es totalmente purificada, por lo que acudimos aquí a los llamados botellones de agua potable. La situación es que últimamente estos se han vuelto muy costosos, más aún porque la mayoría son de entrega a domicilio. Eso es lo que pasa. Así que una buena idea sería colocar una purificadora de agua en algún sitio accesible a tu localidad, y que sea un negocio donde el cliente pueda llevar su envase, tú lo limpias, purificas el agua y se la colocas en su botellón. El secreto de esta venta está en que que las vendas más económicas, que las otras competencias de los otros vendedores, ya que eso suele servir para aumentar tus ganancias, tus ventas, ya que la gente te va a comprar más. De igual forma te invito a que hagas un estudio de esta rentabilidad como la idea anterior. Y una última idea, que es la que me pareció más interesante, podría ser hacer cursos de lo que sea, lo que sepas. Haz un curso, enséñalo y cobra algún dinero por eso, ya que en un país donde movilizarse de un lugar a otro para asistir a una institución para estudiar algún oficio y aprender bien ese oficio se ha vuelto todo un lío. Una buena idea sería eso, ofrecer cursos en tu localidad, ya sea en tu casa o en algún sector en específico. Por ejemplo, hay personas que les gustaría ser todo un genio en diseño web, pero lamentablemente no pueden pagar el transporte y demás gastos que trae ir a aprender en una ciudad vecina. Tú puedes ofrecer ese curso y de seguro le saldrá más económico que ir a otro lugar y aprender. Y en fin, la misma crisis ha llevado a personas a tomar iniciativa de emprendimiento, como ya lo habíamos dicho, pero no pueden emprender así porque así. Deben educarse en algo. Así que, ¿por qué no ser tú quien les enseñe eso? Así que ya
te invito a organizar este tipo de actividades muy rentables. Una lista de habilidades que sería muy útil tener, que serían: deberías aprender diseño web, marketing digital, aprender a hacer negocios bien, lo llamado community manager, y cómo ser un buen webmaster. También añado que si suponte tú tienes algún teléfono inteligente, te recomiendo que busques descargues alguna aplicación, porque existen muchas aplicaciones que te enseñan a cómo emprender, a cómo hacer negocios, etcétera. Y obviamente presentando la gran rentabilidad que tiene ejercer estas profesiones que había dicho antes, de diseño web y eso, porque hablar de emprendimiento en un país que está en crisis es un gran aporte para ellos y unas buenas ganancias para ti. Le recomendamos los documentos que escribió el señor Luis Sandoval. Si lo puedes conseguir, léelos, que eso sería una buena ayuda para empezar. En fin, emprender es fácil, no encontrarás múltiples ideas que pueden ser de gran interés para todos. 2:46 de la tarde, vamos a ir a un pequeño corte, vamos a ir a escuchar un poquito de música. Tenemos de Rake, me duele amarte. Publicidad. En la arepita, la mantequillita con la empanadita, cremita de leche, al pabelloncito, échale suerito, y antes del colegio un vaso de leche. ¡Mami, qué rico! Lácteos Don Manuel es el toque que le da más sabor a tus platos preferidos. Ponle toque de sabor, ponle Don Manuel. De la hacienda a su mesa. Estación Colonial, un lugar acogedor que no debes dejar de visitar, donde disfrutarás de tortas, dulces tradicionales, bebidas artesanales, víveres y lácteos en general. Una estancia exquisita con música amena y relajante para desconectarte de la rutina. Atendido por sus propios dueños en la carrera 5, entre calles 14 y 15. Contamos con punto de venta. Siéntete en casa, solo en Estación Colonial. Sebastián Dugarte les está presentando Tu Encuentro Vespertino. Y seguimos con tu programa Tu Encuentro Vespertino por Duaqueña 99.9 FM, ya finalizando con nuestra, ya vamos a pasar a nuestra última sección llamada Noticias desde el Ateneo de Duaca. Como es costumbre, en el presente segmento de nuestro programa Tu Encuentro Vespertino estaremos presentando la sección que, como lo dije anteriormente, Noticias del Ateneo de Duaca, espacio que tiene como propósito dar a conocer las actividades más resaltantes que realiza el Ateneo de Duaca Cotepa Delgado durante los últimos días. Como había dicho en el comienzo del programa, por ausencia de mi compañero de la cabina, mi padre Jesús Dugarte, yo soy quien les compartiré las notas de esta semana. La primera noticia es la transcripción del programa de nuestra página de Facebook de nuestro programa Tu Encuentro Vespertino, ya que en la página de Facebook del Ateneo de Duaca Cotepa Delgado, por cierto, deberían de echarle un vistazo. Si tienes la facilidad de buscarlo en Facebook, busca Ateneo de Duaca Cotepa Delgado y ahí te aparecerá. En fin, nos complace compartir en nuestra página la transcripción del programa de radio Tu Encuentro Vespertino, que se transmite todos los martes por la emisora La Duaqueña FM 99.9 de Duaca, en el municipio Crespo del estado Lara. Ahí en el Ateneo de Duaca Cotepa Delgado cuenta, como tenemos costumbre, una sección llamada Noticias del Ateneo de Duaca,
donde reseñaremos las actividades más resaltantes de la semana anterior, incluyendo algunos comentarios relacionados con la información que compartiremos en nuestra página de Facebook. Así que pendientes ahí, que no necesariamente tienen que estar revisando continuamente la página de Facebook del Ateneo, ya que las noticias, de todas las noticias que se publicarán en esa página, las más resaltantes las hablaremos aquí. En otras noticias vamos a hacer referencia sobre el poeta duaqueño Andrés Eloy Blanco. Nuevamente nos hacemos partícipes de los poemas que el poeta Andrés Eloy Blanco publica en su página de Facebook. Preciosos versos que dedica a destacados personajes del municipio, y en este de hoy día lo dedicó al Colegio Padre Díaz y al Monseñor Alejandro Zaini, quien comenta: Andrés Eloy Blanco en su lecho de muerte le dijo: el colegio no se olvide nunca del colegio. El poema se titula Gratitud, y algunas de sus estrofas las compartiremos con nuestros amigos, que estamos seguros que la mayor parte han pasado por las aulas formadas del Colegio Padre Díaz. Así que si quieres leer este poema, que está, les aseguro, es muy bueno, muy interesante, puedes buscarlo en la página en el perfil de Facebook del poeta Andrés Eloy Blanco. En otras noticias vamos a hablarle sobre las fiestas patronales de Quíbor. Vamos a hablarle un poco sobre a qué se refiere con esto. Las fiestas patronales de Quíbor, nacen a partir de la inauguración de las 3 naves del templo, que lleva el nombre de Nuestra Señora de Altagracia, en el año 1882. Y desde entonces, cada tercer viernes de enero, con gran solemnidad, se celebran las fiestas patronales en nombre de la devoción de los fieles, que en aquel entonces colaboraron en la restauración de la iglesia. Desde ese momento se oficializó la procesión de la Virgen de Altagracia, patrona de Quíbor. La devoción y culto a la Virgen de Altagracia es consustancial y permanente en la historia religiosa del pueblo de Quíbor. Ya en 1732 consta por documentos auténticos la celebración de un novenario de misas solemnes en su honor y como preparación a su festividad, que, por cierto, se celebra entonces el 8 de septiembre y se trasladó actualmente al pasado 18 de enero. Ya estas son las noticias, ya finalizamos con las noticias de hoy, y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa de esta semana. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando solamente por la pequeña 99.9 FM. Nuestro número de contacto es el 0416-451-1832, nuestro teléfono provisional. Nos pueden buscar en Facebook como Radio Comunitaria Duaqueña FM, en Twitter, en Instagram y en YouTube nos pueden encontrar igualmente con el mismo nombre, Duaqueña FM. Y tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Sebastián Dugarte, y en Instagram también Sebastián Piso Dugarte. En la dirección y en los controles me acompañó el licenciado Álvarez, en los micrófonos Sebastián Dugarte. Y recuerden que nos pueden sintonizar todos los martes a las 2 de la tarde por la Duaqueña 99.9 FM. Hasta la próxima semana.
Este programa llegó a ustedes gracias a Lácteos Don Manuel y Estación Colonial. En arepita, la mantequillita con la empanadita, cremita de leche al pabelloncito, échale suerito y antes del colegio un vaso de leche. ¡Mami, qué rico! Lácteos Don Manuel es el toque que le da más sabor a tus platos preferidos. Ponle el toque de sabor, ponle Don Manuel. De la hacienda a su mesa. Estación Colonial, un lugar acogedor que no debes dejar de visitar, donde disfrutarás de tortas, dulces tradicionales, bebidas artesanales, víveres y lácteos en general. Una estancia exquisita con música amena y relajante para desconectarte de la rutina. Atendido por sus propios dueños en la carrera 5, entre calles 14 y 15. Contamos con punto de venta. Siéntete en casa, solo en Estación Colonial.